Si hablas con un calvinista convencido, te dirá que su teología no es una interpretación más, sino el Evangelio en su estado puro. Te dirán que volver a Calvino es volver a Pablo y a Pedro. Pero hay un problema gigantesco con esa narrativa. La historia no la respalda. Si viajamos al pasado antes de Calvino, antes de Lutero e incluso antes de Agustín, el calvinismo simplemente desaparece del mapa. ¿Cómo puede ser la fe original algo que nadie creyó durante los primeros 4 siglos? Hoy, señores, vamos a sentar al calvinismo en el banquillo de los acusados y confrontarlo con los testigos oculares de la iglesia primitiva. Seguramente has escuchado la narrativa oficial. El calvinismo se presenta como la columna vertebral de la ortodoxia cristiana a lo largo de los siglos. Se nos asegura que doctrinas como la elección incondicional eran el aire que respiraba la iglesia primitiva. Nos pintan un mapa histórico donde todos los caminos conducen a Ginebra. Sin embargo, la historia es obstinada. ¿Qué pasaría si al desenterrar los textos más antiguos, esa narrativa se desmorona? ¿Qué ocurre cuando los discípulos de los discípulos, aquellos que escucharon la voz viva de los apóstoles, testifican en contra de lo que hoy llamamos calvinismo? Es hora de dejar de asumir y empezar a leer. Examinemos la evidencia primaria. Para juzgar este caso necesitamos viajar en el tiempo. Miren esta línea. Estamos hablando de los primeros 400 años de cristianismo. Mucho antes de Calvino e incluso antes de Agustín. El doctor Norman Geisler investigó a 17 padres de la iglesia de este periodo y el veredicto es unánime, no había debate. Antes del siglo IV o del siglo V, la iglesia primitiva universalmente creía que el ser humano fue creado con libre albedrío. Pero no me crean a mí, llamemos al estrado a los testigos. Estos hombres no son teólogos de escritores modernos, son hombres que aprendieron directamente de los discípulos de los apóstoles. Sus palabras son la evidencia más pura que tenemos. Tenemos a Justino Mártir, a Ireneo de León y a Tertuliano. Escuchemos qué tienen que decir sobre si somos libres o estamos programados. Comencemos con la prueba A, el testimonio de Justino Mártir. Para entender la importancia de este hombre, mire las fechas. Nació alrededor del año 100. Estamos hablando de alguien que respiraba el aire de la era posapostólica, alguien cuya fe se formó con los ecos de la predicación de los apóstoles todavía resonando. Fíjense bien en sus palabras escritas en su primera apología. Dios resolvió crearlos libres. Justino no deja margen de duda. Él establece algo fundamental para la iglesia primitiva. Dios no creó máquinas, no creó autómatas programados para actuar de una manera, de una sola manera. Para los primeros cristianos, la capacidad de elegir la misericordia o rechazarla era lo que nos hacía humanos. Sin esa libertad, no habría virtud en el bien ni culpa en el mal. La conclusión es inevitable. Si Justino Mártir viviera hoy, su teología chocaría frontalmente con el calvinismo. Si la evidencia de Justino te deja alguna duda, pasemos a la prueba B, Ireneo de León. Este testimonio tiene un peso atómico. No estamos hablando de un teólogo que vivió 1000 años después en una torre de marfil. Ireneo fue discípulo de Policarpo y Policarpo fue el discípulo personal del mismísimo apóstol Juan. Estamos a solo 2 grados de separación de Jesucristo. Es lo más cercano que podemos estar de la fuente original. ¿Y qué enseñanza fluyó por esta línea directa? Miren la frase subrayada, no por compulsión. Ireneo aprendió de la fuente apostólica que Dios no recluta esclavos a la fuerza. Nos dice que Dios tiene el poder para obligarnos, pero no el carácter para hacerlo. Para los que estuvieron tan cerca de la luz original, la idea de un amor forzado o irresistible era una contradicción. Si es forzado, no es amor. Pasemos a la prueba C, el testimonio de Tertuliano, el padre de la teología latina. En su época él luchaba contra herejes como Marción, que creían en un destino fatalista, muy parecido a lo que hoy debatimos. Y Tertuliano usó el arma más fuerte que tenía, el Génesis.
Él argumentaba que el libre albedrío no es un lujo, es la prueba de fábrica de que llevamos la imagen de Dios. Piénselo. Un Dios que programa cada pecado y cada buena obra no crearía seres a su imagen, crearía robots. Para Tertuliano, la esencia del ser humano es la responsabilidad moral. Su lógica es devastadora. Si no puedo elegir, no soy culpable de mi maldad y tengo mérito en mi bondad. Si borrás el libre albedrío, borrás la dignidad humana que Dios nos dio. Esto no es una coincidencia, es un patrón. Lo que estamos viendo es un muro de hormigón de 400 años. Piensen en esa cifra. 4 siglos es más tiempo del que tienen muchos países modernos de existencia. Durante todo ese tiempo la iglesia guiada por el Espíritu Santo leyó la Biblia y concluyó que el hombre es libre. Escuchen a Orígenes, el teólogo más prolífico de la antigüedad. Él decía que esto era una verdad de excesiva claridad. Escuchen a San Jerónimo, el hombre que nos dio la Biblia en latín, que se usó por 1000 años. Todos ellos, sin excepción, rechazaron el determinismo. Así que si durante 400 años la cristiandad entera caminó en una dirección, ¿en qué momento exacto nos desviamos del camino? Pero ¿cuándo se rompió el consenso? Miren el pico rojo en el gráfico, año 412 después de Cristo. No es una teoría mía. Philip Schaff, considerado el padre de la historia de la Iglesia moderna y autor de la enciclopedia más respetada sobre el tema, lo dice claro. Schaff explica que la doctrina de la predestinación determinista no existía en la mente de la Iglesia primitiva. Fue un producto de la controversia. Antes de que Agustín peleara con Pelagio, nadie interpretaba la Biblia así. Esto es devastador para la narrativa calvinista. Significa que sus doctrinas centrales no son una revelación divina original, sino una novedad teológica que apareció 4 siglos más tarde. Es un invento post-apostólico. Los defensores del sistema suelen citar a Agustín como la autoridad suprema, pero practican lo que yo llamo teología de supermercado. Pasan por el pasillo de la historia y solo meten en el carrito lo que les gusta. Toman la predestinación, acá vemos el check verde, porque encaja con su sistema. Pero miren lo que dejan en el estante, la X roja. Agustín creía que la salvación se iniciaba por el sacramento del bautismo y que la Eucaristía era necesaria para la vida eterna. Creía que podías tener fe real y aún así condenarte. Es deshonesto decir que tu teología se basa en Agustín cuando rechazás el 50% de lo que él escribió. Si aceptás al Agustín calvinista, tendrías que aceptar también al Agustín católico romano, sacramental y eclesial. Y eso ya no les gusta tanto a mis amigos reformados. ¿Y qué hacen cuando la historia les estorba? Aplican la cultura de la cancelación retroactiva. Toman el caso de Juan Crisóstomo. No estamos hablando de un teólogo oscuro, estamos hablando del patriarca de Constantinopla, conocido como Boca de Oro o Pico de Oro. Fue sin discusión el predicador más grande y elocuente de la Iglesia antigua. Pero Crisóstomo tenía un defecto imperdonable para Ginebra. Enseñaba la cooperación. Decía que Dios trae la medicina, pero el enfermo debe abrir la boca. Que Dios lanza la cuerda, pero nosotros debemos agarrarla. ¿Y cómo reaccionó Calvino ante este gigante 1000 años después? Lo tachó de arrogante. Dijo que Crisóstomo exaltaba indebidamente la facultad humana. La lógica es circular y peligrosa. Como este padre de la Iglesia no coincide con mi interpretación nueva del siglo XVI, asumo que él no entendía la gracia. Borran al mayor predicador de la antigüedad porque no encaja en su molde. Y cuando no pueden cancelar al autor, van tras el texto. Tuercen las palabras hasta que confiesan lo que ellos querían oír. Miren el ejemplo clásico, 1 Timoteo 2:4. La Biblia dice claro, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Para la iglesia primitiva, todos significaba todos, cada ser humano que respira. Pero aquí viene la gimnasia mental. Para salvar su sistema, los teólogos calvinistas tienen que redefinir el diccionario. Nos dicen que todos no significa cada persona, sino todos los tipos de personas, reyes, esclavos, ricos y pobres. Imaginen esto con una metáfora. Es como si el capitán de un barco hundiéndose gritara: «¡Salven a todos los pasajeros!».
Cualquier marinero honesto entendería. Salva a cada alma a bordo. Pero el marinero calvinista se detiene y dice, no, no, el capitán quiso decir que salvemos a un rico, a un pobre y a un cocinero, a una muestra representativa de cada clase. Suena ridículo en el mar y suena ridículo la teología. Tienen que torcer el lenguaje sencillo de Dios para proteger una doctrina compleja de hombres. A estas alturas, alguno pensará que soy un conspiranoico inventando enemigos, pero no, hermano, el propio Juan Calvino nos hizo el favor de confesar el crimen por escrito. Lean esta joya de su puño y letra. Admito que todos los escritores eclesiásticos, excepto Agustín, han hablado de este asunto de manera tan ambigua que no se puede obtener nada cierto. ¿Saben a qué me suena esto? Me recuerda al chiste del hombre que llama a su esposa desde la autopista y le dice, cariño, ten cuidado, la radio dice que hay un loco conduciendo en contramano. Y la esposa le responde, uno, aquí hay cientos. Calvino es ese conductor. Él mira a Justino, a Ireneo, a Tertuliano, a todos los gigantes de la fe y dice, qué curioso, todos conducen mal menos yo. Su confesión es devastadora. Básicamente admite que para que su teología tenga sentido, tiene que declarar que la iglesia estuvo borracha o confundida durante 1400 años hasta que llegó él a tomar el volante. Imaginen esta escena final. Una gran mesa redonda, ahí están sentados los gigantes de la fe, Justino, Ireneo, Tertuliano, todos brindan por un Dios que nos dio libertad para amarle. Es como estar en una habitación llena de ventanas abiertas a la luz del sol y decidir tapiarlas todas para quedarte mirando únicamente la luz de una sola vela. De repente entra Calvino, los mira con desprecio, los ignora a todos y se va a sentar solo en una esquina, escuchando únicamente lo que le conviene de Agustín. Esa es la verdadera foto de la historia. ¿Por qué te cuento todo esto? No para ganar un debate intelectual, sino para devolverte algo que te intentaron robar. Dios no es un titiritero que juega con muñecos, pensalo. Un amor programado es tan emocionante como besar a un maniquí de plástico. Puede ser perfecto, pero está muerto por dentro. La historia de nuestra fe nos revela a un Dios distinto, un Dios tan seguro de sí mismo que se atreve a hacernos libres. Y escúchame bien, un solo te amo voluntario de tu boca vale más para Dios que 1.000.000 de galaxias obedeciendo ciegamente la ley de la gravedad. No dejes que nadie te diga que sos un robot, sos libre, úsalo para correr a sus brazos. Si este viaje histórico te abrió los ojos, dale like y suscríbete para más verdad. Dios los bendiga. Ustedes han inventado una teología nueva. Yannan.